en este acompañar a Cristo que retomamos ahora luego de estos interludios, digamos, que pone San Ignacio de dos banderas, preminarios, de maneras de humildad, etcétera, retomamos el seguimiento de la vida de Cristo. Podemos ahora considerarlo bajo una faceta que tiene mucho que ver con nuestra vocación, y es la del buen pastor, que es una definición que él ha dado de sí mismo. En base podemos hacerlo a Juan 10 y a Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, y Juan 10, ¿no? Dos textos íntimamente unidos, complementados. Podemos considerar ante todo, luego de pedirle a Dios la gracia propia de estas contemplaciones, del conocimiento interno de este Señor que por mí se ha hecho pastor, para que más lo ame y más lo imite en el pastoreo espiritual que a mí también me compete hacer, podemos considerar algunos elementos de su oficio pastoral. Yo soy el buen pastor. Ya digamos de entrada que este calificativo de bueno no denota tan solo bondad, sino autenticidad y belleza. Kalos en griego, kalos viene de bello, ¿no? La belleza. Soy yo el bello pastor, el pastor hermoso, el pastor auténtico, el noble pastor. Es decir, que en esta expresión no se nos presenta como uno de tantos pastores, como quien dice, sino como el pastor por excelencia. De todo advertimos que Cristo es pastor por naturaleza, es decir, se encarnó para ser pastor. Y como dijimos ya, no bien nacido, pone sus ojos en aquellos que tenían oficio de pastores, para que fuesen los primeros en adorarlo. Jesús nace para ser pastor, todos los demás nacemos para ser ovejas en última instancia, para salvarnos. Solo Él es pastor, puro pastor. Asimismo, Cristo hace su propio rebaño. Él mismo se hace el rebaño que ha de guardar. Antes de regirnos y apacentarnos, nos constituye primero en rebaño suyo, a nosotros que vagábamos perdidos. Todos tuvimos algo de oveja perdida, antes del bautismo al menos, y luego distintas veces también. Los demás pastores guardan el rebaño que encuentran ya hecho. Cristo lo hizo de la nada. Cristo constituyó el rebaño, el primer rebaño, y lo sigue constituyendo. Pero destaquemos cómo, según dice el Evangelio, Cristo conoce a sus ovejas. Él dijo, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Parece que Cristo resume sus cualidades de verdadero pastor en el conocimiento que tiene de sus ovejas y en el conocimiento que sus ovejas tienen de Él. Como el Padre conoce a Cristo, así Cristo conoce a sus ovejas. Las conoce a todas y a cada una en particular, con un conocimiento perfecto. Conoce todas sus debilidades, lo que es útil o nocivo a cada una. Y no se trata de un frío conocimiento, podríamos decir, de un catálogo de ovejas, sino de un conocimiento amoroso, un conocimiento práctico. Santo Tomás, comentando esta frase de San Juan, él conoce a sus ovejas, dice que es un conozco, ese conozco, yo conozco a mis ovejas, ese conozco no es ya solo una simple noticia, dice, sino además con amor. O sea, no es simplemente noticia, o sea, un conocimiento, como quien diría, puramente cognoscitivo, sino con amor, dice. Y ya sabemos cómo, en lenguaje bíblico, conocer tiene un sentido nupcial. Adán conoció a Eva.
tiene un sentido nupcial, esponsalicio. Y también aquí, el pastor es esposo de cada oveja, conoce a su oveja, la fecunda. Pero su amor es muy superior al de la madre, al de la esposa, al del amigo, porque antes que le amemos nos ama. Y cuando lo ofendemos y lo despreciamos locamente, nos busca. Y como el amor iguala, ha querido compadecer con nosotros para tener experiencia de nuestras flaquezas. Conozco mis ovejas, pues. Valoremos este verbo, conozco, y destaquemos el adverbio conozco por su nombre, nominatim. Conozco por su nombre a las ovejas. Este carácter íntimo y amoroso de él, lo conozco por su nombre, llama a las ovejas por su nombre. En este adverbio hemos de entender la familiaridad. Llamamos por su nombre a todos aquellos con los que tenemos amistad familiar. Que en el caso de la relación de Cristo y el hombre tiene un sentido mucho más profundo, ya que supone un conocimiento del ser de cada uno. Conozco a las ovejas, a cada oveja, por su nombre. Así como Dios no nos creó en serie, sino uno a uno, así no nos ama en serie, en bloque, sino uno a uno, nominati. No hay dos hombres iguales, ni en lo físico, ni en lo moral. Cristo está frente a nosotros de persona a persona. No nos mira en masa. Así como estaremos solos ante su tribunal, así estamos solos ante su amor sin límites. Estamos y hemos estado solos ante su amor sin límites. Me ama con un amor singular, distinto del que tiene cualquier otro de los hombres. Conozco a mis ovejas, pues. Valoremos este verbo tan profundo, tan familiar, tan íntimo. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Lo conocen en sus beneficios, lo conocen por su voz. Podríamos relacionar las ovejas me conocen con el conocimiento interno que se pide en esta segunda semana. Cristo conoce a sus ovejas, pues. Asimismo, podríamos agregar que Cristo cuida a sus ovejas. Apacienta mediante la gracia, que es el alimento del alma. Nos cuida acomodándose a la necesidad de cada uno. Nos llama, nos corrige. Nos sana, nos deleita y un día nos vestirá de gloria. Asimismo, Cristo da la vida por sus ovejas, cumpliendo su propia definición de buen pastor, dio la gran señal al amigo, de amor al amigo. Y al ver que la oveja se perdía, que la humanidad se perdía,
se hizo hombre para poder tener una carne que ofrecer por ellas, por la humanidad. Tuvo celo al ver que la humanidad se iba tras los ídolos, tras los amantes, y en vez de castigarnos dio su vida por nosotros. Me amó y se entregó por mí, dirá San Pablo. Digamos también que Cristo es pastor y pasto al mismo tiempo, ya que su manera de apacentar es dándose a sí mismo alimento, una manera rara de apacentar. La Eucaristía es Cristo hecho pasto, Cristo hecho alimento, el pastor hecho alimento y hecho bebida, saciando con su carne a las ovejas que había redimido. Y así Cristo no solo dio su vida por nosotros, sino que nos dio a comer su propia vida. Él vive en cada oveja, por la gracia, por la Eucaristía. Podemos ahora reflexionar, como dice San Ignacio, sobre nosotros, que hemos sido llamados al pastoreo de las almas. Y aplicar esas cosas que vimos de Cristo a lo que debemos hacer nosotros con nuestros fieles, con los fieles a nosotros se encargará, cuyo cargo tenemos. Una característica fundamental del sacerdote es el amor a las ovejas. No hay pastor sin amor a las ovejas. Por eso, como dice San Juan Crisóstomo, cuando Cristo le preguntó a Pedro si lo amaba, y él le dijo que sí, concluyó: pues si me amas, apacienta mis ovejas. Relacionó el amor con el apacentar. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. El amor a Cristo y, consiguientemente, el amor a lo que ama Cristo, a las ovejas. Relacionemos pues entonces ese amor y ese apacentar. Y a Pedro se le encargó la totalidad porque amó más. ¿Me amas, Pedro, más que estos? Apacienta mis ovejas, mis corderos, apacienta la iglesia entera, porque su amor es inmenso. Es decir, parece que Cristo pone una ecuación entre el amor y el pastoreo. Y comentando esta relación, dice el Crisóstomo, el maestro pregunta al discípulo si le ama, no porque necesite saberlo, qué necesidad tenía él que penetre a los corazones, sino para enseñarnos a nosotros cuánto le importa el gobierno de su rebaño. Por eso le preguntó si lo amaba. Más que para enterarse si lo amaba a él, para ver si podía entregarle su rebaño, entregarle aquello que Cristo amaba tanto que dio su vida. Y San Bernardo, comentando relacionando esto mismo de Crisóstomo, dice: no en vano, al encomendar a Pedro sus ovejas, le dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Si no me engaño, fue esto lo mismo que decirle: si tu conciencia no te cerciora de que me amas, y de que me amas mucho y perfectamente, o sea, más que a lo tuyo, más que a los tuyos, más que a ti mismo, no tomes este oficio.
duro esto para nosotros, ¿no es cierto? Pero al menos como tendencia. O sea, me amas más que a ti mismo, más que a lo tuyo, más que a los tuyos. Me amas. No eches sobre tus hombros, concluye San Bernardo, tan pesada carga, ni te metas entre mis ovejas, por las cuales derramé mi sangre. Me amas más, ¿eh? Mientras más alto es el pastoreo, más se debe amar. Por eso se dice que el obispo está en estado de perfección, adquirida, ¿no? Esa idea de que su amor debe ser un amor más intenso, mientras más alto esté. Así que este es un primer aspecto que debemos sacar del ejemplo de Cristo, la necesidad que tenemos de fomentar el amor a las ovejas, ¿cierto? Que es una consecuencia de nosotros. Bien dice Santo Tomás que cuando uno ama a otra persona, ama todo aquello que aquella persona ama. Si amamos a Cristo, debemos amar a aquellos a los que Cristo amó hasta dar su vida, a las almas. Por eso es parte del amor a Cristo el amor pastoral. Está mezclado, por así decirlo. Asimismo, el pastor debe estar dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Otro aspecto que debemos considerar en nuestro sacerdocio. Esto, expresión chocante, ¿no? El pastor no da la vida por las ovejas en general. Me refiero a los pastores humanos, no tienen por qué dar la vida, porque viene un lobo, lo dejan, saludo a la oveja y se va, ¿no? Digamos, en el orden del pastor del campo no hace eso. Y Santo Tomás se pregunta, bueno, dice, entonces no es así, pero dice Santo Tomás, comentando a San Juan este texto, dice que en los pastores corporales no se exige que exponga su vida por sus ovejas, pero como la salud del rebaño espiritual supera a la vida del pastor corporal, por eso, cuando la salud del rebaño corre grave peligro, el pastor debe estar dispuesto a entregar su vida. O sea, uno no puede entregar su vida espiritual por sus ovejas, pero sí su vida corporal. Es decir, gastarse por las ovejas. Eso es entregar la vida, no quiere decir necesariamente morir. Entregar la vida gota a gota. Impendale, superimpendale, que dice San Pablo, me gastaré y me desgastaré. Lo animabus vestris. ¿No? Ese es el dar la vida, precisamente. Una especie de, ¿cómo se podría decir? Una especie de transfusión de sangre es la vida del sacerdote. Es algo así como cuando uno da su sangre para otro, una madre da su sangre para su hijo, puede debilitarse ella, pero goza al ver que su hijo recobra la salud. Y así en nuestra vida pastoral a veces nos gastamos, nos cansamos, pero eso es esa transfusión de sangre. Dar la vida por las ovejas. Los santos, cuando comentan esta idea de dar la vida por las ovejas, dicen que los pastores defienden sus ovejas de los lobos, pero también las defienden de Dios. Que parezca raro eso. ¿Recuerdan cómo Moisés discutía con Dios para defender a su pueblo, para conseguir misericordia? El rezarle a Dios, el disculpar a la gente ante Dios, no saben lo que hacen, no están formados. Ser un muro entre Dios y el pueblo. Dice Santo Tomás de Villanueva, Dios busca un hombre que sirva de muro entre él y nosotros. Es el sacerdote. Lo toma de Ezequiel 22:30, esta idea del muro, de alguien que se interpone, como Moisés y Abraham discutieron con Dios para conseguir misericordia. Asimismo, esta enseñanza del tema del buen pastor nos exhorta a que cuidemos, no caer en el espíritu del mercenario. Otra de las cosas que aparece, lo del buen pastor. Ya el Antiguo Testamento conoció un montón de malos pastores. Sobre todo en Ezequiel aparece estas frases: así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor,
siendo presa de todas las fieras del campo. Dice el Señor a los falsos profetas: no habéis subido las brechas para resistir en el combate. Pastores que callan, dice Ezequiel, si habiendo tú amonestado al malvado no se convierte de su maldad, él morirá en su iniquidad, pero tú habrás salvado tu alma. Pero si el atalaya, por el contrario, viendo llegar la espada, no toca la bocina para que la gente se aperciba, éste quedará preso en su propia iniquidad. Yo demandaré su sangre al atalaya. Todo esto aparece en Ezequiel, denunciando a los falsos pastores, a los malos pastores, a los pastores mercenarios, y estamos escuchando en San Agustín estos días, en el oficio de lectura, textos sobre su magnífico tratado de pastoral, sobre los pastores. Uno pasa a ser mercenario, cuando uno es mercenario, fácilmente entra, digamos así, en la estrategia del silencio. La razón del silencio de los pastores es la caridad debilitada. O como dice Santa Teresa, no hay gran fuego de amor de Dios. Y así, dice ella, calienta poco esta llama. Solo quien apacienta y defiende es pastor. El que no defiende, aunque apaciente, no lo es. Entonces hay que apacentar y defender. No basta con apacentar. El mercenario apacienta, pero no defiende. No es pastor. San Gregorio nos ha dejado una página cuya lectura puede ayudarnos. Para nosotros, dice, lo primero es emplear misericordiosamente nuestros bienes exteriores en las ovejas de Él. Pero lo último, si fuera necesario, ofrendar nuestra vida, ofrendar hasta la vida por las mismas ovejas. Desde aquel mínimo principio se llega hasta este último extremo. Ahora bien, el lobo viene sobre las ovejas cuando cualquier injusto oprime a los que son fieles y humildes. Hay distintos lobos, pero hay lobos que a diario sin cesar desgarran no los cuerpos sino las almas, arrebatan y disgregan el rebaño. Viene el lobo y el mercenario huye, porque el espíritu maligno desgarra en la tentación las almas de los fieles, y el que ocupa el puesto del pastor no tiene cuidado solícito. Las almas perecen y él se alegra de los beneficios terrenos, se alegra de la paz que no ha perdido, una paz mala que no ha perdido. El lobo arrebata y dispersa las ovejas cuando a uno le lleva la lujuria, al otro la avaricia, etc. Mas contra todo esto el mercenario no se enciende en celo alguno, no se mueve con algún fervor de la caridad, porque como solo busca la comodidad y las ganancias exteriores, sobrelleva negligente los daños interiores de su grey. El mercenario, dice Cristo, huye porque es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas. Por eso nos es muy necesario, para evitar de convertirnos en mercenarios, calibrar bien cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar. No siempre hay que hablar tampoco. No hay que decir lo que se debe callar, dice el mismo San Gregorio, ni callar lo que se debe decir. Porque así como el hablar imprudente conduce al error, así también el silencio indiscreto deja en el error a los que podían ser instruidos, pues con frecuencia los prelados imprudentes, temiendo perder el favor humano, no se atreven a decir libremente lo que se debe, y conforme a lo que dice la verdad, ya no se cuidan de la grey con amor de pastores, sino cual mercenarios, puesto que cuando viene el lobo, esto es,
del lobo huyen, esto es, se resguardan bajo el silencio. O sea, para San Gregorio, el huir que dice Cristo en la parábola, cuando viene el lobo huye, es silencio, el silencio. Huir no es disparar de la parroquia, de la diócesis, sino callarse. El silencio malo. Y por esto sigue, el Señor les increpa por el profeta diciendo: perros mudos, impotentes para ladrar. Vosotros no habéis hecho frente, ni os habéis opuesto como muro a favor de la casa de Israel para sostener la pelea en el día del Señor, citando a Ezequiel. En efecto, hacer frente es oponerse a las potestades de este mundo, hablando con santa libertad en defensa del pueblo, y sostener la pelea en el día del Señor es resistir a los malos que pelean, y aplicándolo al pastor, ¿qué otra cosa es no haberse atrevido a predicar la rectitud, sino volver callando la espalda al enemigo? Por eso todos los sacerdotes hemos sido llamados a ser pregoneros de la verdad, ¿no? Digamos así, o sea, ese silencio es realmente destructor. Escribe San Bernardo algo más, todavía puede caber algo peor, que el pastor no solo sea mercenario, sino que sea lobo directamente, y ya eso es grave, es lo peor casi, ¿no? Contento, dice Bernardo, estaría yo si todos los que no son pastores en nuestros tiempos fuesen al menos mercenarios y quisieran obrar como tales en vez de portarse como verdaderos lobos. Ojalá no destrozasen ellos, los primeros, a sus ovejas y no huyesen enseguida, aún sin peligro alguno, siendo peor el coraje que en ellos muestran y aún más pernicioso que la cobardía propia del mercenario. Hay tres entonces maneras de apacentar, ¿no? O por lo menos el pastor, el mercenario y el lobo disfrazado de pastor. Tres maneras, ¿no es cierto? Evidentemente que hay un gran camino tenemos para ir progresando en esta imitación del Cristo como buen pastor. Saben ustedes que los padres de la Iglesia han aplicado el Salmo 22, el Salmo del buen pastor, a Cristo, como es obvio, ¿no? Y también en ese sentido a nosotros, en el grado en que el Señor es mi pastor, me lleva a las aguas, es el bautismo, unge mi cabello, es la confirmación, prepara una mesa, es la Eucaristía, y me lleva a los prados eternos, es la escatología. Leen todo ese salmo a la luz del trabajo pastoral del buen pastor de Cristo y del sacerdote. Pues bien, debemos decir, digamos, para concluir, que hoy también hay una gran oveja perdida, la gran apostasía de nuestro tiempo, y por eso esforzarnos por ayudar al pastor, renovar nuestra oblación del reino, acompañar al pastor en la pena de la búsqueda de las ovejas perdidas, para acompañarlo después en el gozo del encuentro, fomentar el celo en nuestras almas, que tanto necesitamos, ese celo que es un calor interior. Celo en griego quiere decir algo que hierve, el alma que hierve. El alma del pastor es un alma hirviente, ferviente, fervorosa, palabra que no suena monjil, fervorosa, pero viene de hervorosa, la F y H es lo mismo, un alma que hierve, fijo, ¿no? El antiguo español, fervoroso es hervorosa, o sea, el alma que hierve, ese es el alma del pastor, ese es el celo de las almas, el alma que es la diferencia del frío del tibio, del pastor tibio, del pastor frío. Necesitamos pues que encender la vela de nuestro corazón, encender nuestro corazón en esa hoguera ardiente de caridad que es el corazón de Cristo, como lo llamamos en la letanía del Sagrado Corazón, horno ardiente de caridad. Así es Cristo, por eso Cristo tiene ese celo inmenso. El celo de las almas debe encenderse allí y volcarse hacia afuera, cumpliendo aquello que dijo Cristo: he venido a traer fuego a la tierra, incendio, y qué quiero sino que arda. Gracias, Señor, por